me arriesgo, me voy por la derecha, me escurro entre el muro de contención y el Porsche a duras penas me deja pasar. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Sebring International Raceway. Es de medianoche en clase E de coches modificados. Estoy a bordo del Mazda Cosmo Sport y voy a iniciar desde atrás en la parrilla. Uy, el Mazda se quedó pasmado en el inicio de la carrera, no aceleró. Así que pude librarme de ese estorbo y seguir avanzando afortunadamente. Ahí vemos en mi costado derecho a otro Mazda Cosmo también acercándose rápido para ver si puede avanzar y escalar posiciones. Entramos en la primera curva, vemos aquí un Ford Escort que se derrapa y pierde mucho rendimiento. El otro Mazda aprovecha el deslizamiento y se mete por fuera, pero tiene que frenar muchísimo y se queda sin espacio, así que tiene que recular y que me voy metiendo en el rebufo del Corolla 74, que también está batallando con el coche para conseguir el rebufo del Mini Cooper que le cierra el espacio. Se ve, le impacta ligeramente y le hace perder estabilidad tanto que se va fuera de los límites de la pista. El corredor del Mini Cooper parece que no le gustó mucho que le estuviese acechando desde atrás y se defiende a las bravas. Entramos en el sector más veloz, piso a fondo el acelerador para ver si puedo aprovechar también un poco el plus de velocidad que estoy consiguiendo. Estoy a punto de adelantar al Mini Cooper, vamos a ver qué pasa con él, si se defiende también. No, se queda allí tranquilo y relegado, parece que ya no quiere más líos. Ahora estoy metido en la cuarta plaza de la parrilla y de atrás viene otro coche también soplando con un segundo, 200 milésimas en su contra por contacto excesivo. Entramos en la curva más complicada, se me desliza un poco el coche pero mantengo bien la tracción. A mi costado derecho veo las luces del otro rival que está tratando de superarme también. Es otro Mazda Cosmo que se acerca rápidamente. Es el favorito en esta categoría porque lo tiene todo. Es el coche más completo que puedes conseguir. Recuerda que la configuración de este coche lo consigues en la descripción del video como es costumbre. Y en detalle, salimos de la curva. Ahí vemos el otro Mazda que también acecha desde afuera. Me voy muy largo en la frenada y me salgo del límite de la pista. Vamos a ver qué pasa si me perdonan. Sí, señor, me libro de una sanción, pero perdí muchísimo rendimiento y ahora tengo que regresar a la cabalgata. Estoy ahora en la quinta plaza, por detrás del Mazda que también está consiguiendo buen rendimiento y consigue una buena trazada en la salida del zigzagueo. Ahora entramos de vuelta en el sector más veloz. Aquí es donde tengo que aprovechar el desplazamiento de este coche. Estoy ahora por terminar la segunda vuelta de las 6 pausadas en Sebring y se está poniendo interesante. El líder lo veo allá a 2.5 peleándose con el Corolla. No sé si es un Corolla o un Datsun. Lo cierto es que está el Mini Cooper también implicado en la pelea y el Mazda verde está pendiente. Uy, perdió muchísimo balance y casi se va de frente contra el muro de contención y lo aprovecho para adelantarle en la salida con mejor velocidad, con mejor estabilidad. Entramos en la recta de las emociones. Vamos a cruzar la meta para recorrer la mitad de la carrera, mientras que el Mini Cooper allá lo vemos también acercándose rápido a la segunda posición. Lo está estresando, le asoma la trompa. Es increíble el rendimiento que tiene ese pequeño coche. Uy, ahí vemos al líder que perdió estabilidad y se salió ligeramente de los límites de la pista. Es un Porsche 550 Spider, que es un coche muy ligero y es espectacular en esta categoría también. Vamos a ver si puedo grabar alguna carrera con ese coche luego. Lo cierto es que estamos avanzando y aquí vemos a un rezagado de la 12ª plaza que le estamos sacando una vuelta. El Mazda verde presiona, me impacta ligeramente la parte posterior en la salida de la curva antes del ingreso al sector más veloz. Me estoy acercando al lote que va liderando la carrera. Purv Steve 83 es el piloto que va conduciendo el Porsche Spider 550 y allá lo va acechando el Datsun, que lo rebasa el Datsun, le saca medio carro el Datsun y vamos a entrar ahora en la curva larga antes de la recta de las emociones para concluir la tercera vuelta. El Mini Cooper también aguanta, se mete profundo y sale con buena tracción, con buena velocidad y suficiente espacio para dejarme un poco despistado, pero no es suficiente, se queda atrás, está perdiendo rendimiento, no tiene velocidad suficiente para soportar ese lugar, así que lo vuelvo a adelantar en la recta de las emociones y ahora sí, señores, me estoy acercando rápido a los líderes de la carrera. Salimos de la curva, vemos al Datsun alineado con el Porsche. Vamos a ver cuál de los dos sale primero y lo consigue el Porsche con muy buena maniobra. Qué despliegue, qué profesionalismo vemos acá de estos dos pilotos. El compañero del Datsun no se queda atrás y lo mantiene pisado.
presionándolo para ver si comete más errores que le puedan favorecer. Y aquí se acerca el Mini Cooper por la derecha, también mostrándome la trompa, presionando. Pero vamos a entrar en el sector más veloz y no va a ser tarea fácil para él alcanzarnos. Cuando por fin me estoy acercando a los líderes, parece que ahora sí tengo una cierta ventaja. El Datsun presiona, se le mete en el rebufo, trata de avanzar, pero no tiene facilidades, no tiene suficiente velocidad punta como para poder rebasarlo con tranquilidad, pero yo sí me estoy acercando rápido, me estoy acercando a la pelea del podio, señores. Ahora vamos a entrar en la curva y hay que tener mucha precaución. El Porsche entra primero con buena estabilidad, pero se está metiendo allí muy feo en el apex y se va largo allí en la curva, consiguiendo menos espacio y menos velocidad. Aprovecho el impulso, aprovecho el momentum, dejo atrás al Datsun, regreso al rebufo del Porsche en la recta de las emociones y estoy por adelantarle. Me arriesgo, me voy por la derecha, me escurro entre el muro de contención y el Porsche. A duras penas me deja pasar, rozándole la pintura. Entramos ahora nuevamente en la curva, luego de la recta de las emociones, ya estamos en la penúltima vuelta. El Porsche impacta ligeramente, las condiciones de la carrera son muy favorables y está muy peleado esto, señores. Cualquier cosa puede pasar, cualquiera de los tres puede ganar la carrera porque el Datsun tampoco se ha rendido y está muy cerca a 700 milésimas, y también el Mini Cooper apenas está a un segundo 900. Esto está muy cerrado. Ahora vamos a entrar de vuelta al sector más veloz, pero se me está deslizando la cola muchísimo y pierdo mucha ventaja que el Porsche aprovecha metiéndose por dentro, y también viene el Datsun aprovechando el derrape. Pero el Cosmo se recupera, el Cosmo consigue velocidad, el Cosmo tiene buen rendimiento y lo estoy por superar nuevamente antes del ingreso a la curva. Vamos a entrar y me salta el alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo. Estoy perdiendo tracción, señores, y ya solo me queda una vuelta para consolidar el dominio. No va a ser tarea fácil porque Purp Steph en el Porsche allí está presionando, pero tiene una desventaja, que tiene 800 milésimas en su contra por penalizaciones. Eso puede ser que me ayude para el cierre. Por ahora tengo que despegarme, sacarle todo lo que le queda al Cosmo. Estoy sacando cierta ventaja en la recta de las emociones, pero no sé si será suficiente. Entramos en la curva muy profundo, cerca allí del muro de contención para poder salir con buena velocidad. Entramos ahora nuevamente en el sector más lento del circuito y las condiciones de la carrera son muy cerradas todavía. 300 milésimas es lo único que me diferencia del Porsche. Me asombra la trompa, se mete en el rebufo, señores. Del Porsche todavía puede recuperar el liderazgo. Esto está por acabar, se está poniendo emocionante y también el Datsun está cerquita, señores. Cualquier deslizamiento, cualquier error que vaya a cometer me va a complicar la carrera, me va a complicar el resultado. El Porsche se mete mal, debió haberse metido por dentro a hacer una transferencia, pero no le alcanzó y ahí se está quedando atrás. Me imagino que también ya tiene problemas que los neumáticos y me salta la alarma de desgaste moderado en los neumáticos delanteros, que son los que más han sufrido con toda la maniobra en este circuito. Se come las gomas como caramelo, pero el Cosmo consigue velocidad. Estoy a punto de terminar y parece que ya lo tengo cantado el resultado, señores. Vamos a ver si eso es verdad. Tengo que tener cuidado en esta curva, no me vaya a derrapar, no vaya a perder las posibilidades de conseguir la victoria. Esta sería la primera victoria oficial en el circuito de Sebring, y lo que menos estaba imaginando es que lo iba a conseguir en una categoría menor. Cruzo la meta después de 8 minutos de seria y fuerte contienda, escalando 8 posiciones a bordo del Mazda Cosmo 72 con un tiempo de vuelta increíble de 1 minuto 21, 843 milésimas.